Buenos días familia, a todos. Buenos días a todos y sean bienvenidos a un día más a este estudio nosotros de la Biblia, que el Señor nos da el privilegio de poder estar aquí y poder leer su palabra y llenarnos y alimentarnos de su palabra. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio y continuamos en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Este capítulo nos habla de Primera de Samuel, capítulo 15, nos habla de Saúl, ¿no? Saúl desobedece y es desechado. Habla este capítulo. Vamos a leer. Dice así este capítulo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordias a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Asur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová,
sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: Traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bueno, aquí, como leemos en este capítulo, aquí vemos la desobediencia, ¿no? Aquí vemos cómo Saúl desobedece, ¿no? Y es desechado. Saúl desobedece y es desechado, ¿no? Remontándonos un poquito atrás en la historia, ¿no? Dice que cuando los israelitas decían que salieron de Egipto, ¿no? Iban por el desierto, iban camino a la tierra prometida, ¿no? Dice que este pueblo, ¿no? Los amalecitas, ¿no? Ellos atacaron a Israel. Eso lo vemos en el capítulo, en el libro de Éxodo, ¿no? Y en ese momento, pues, Dios dijo que, Dios no olvidaría, ¿no? Ese ataque que se hizo contra su pueblo, ¿no? Y entonces, pues ahí ya había ese ataque, ¿no? Que Dios no olvidaría ese ataque, ¿no? Y contra su pueblo, ¿no? Y por lo tanto decretaba enemistad eterna contra Amalec, ¿no? Y su descendencia, ¿no? Y en ese momento, pues, no los perseguirían para acabar con ellos, pero llegaría el día en que borrarían, en el día en que borrarían su memoria, ¿no? Tenían que acabar con ellos, ¿no? Entonces vemos que en Éxodo
en Deuteronomio, ¿no? Vemos lo que pasó, ¿no? Y hoy, pues, leemos aquí en Primera de Samuel, ¿no? Que llega ese día, ¿no? El día de Amalek, de tratar con Amalek, ¿no? Llegó ese día y llega cuando Israel tiene su primer rey, ¿no? Saúl es el primer rey, ¿no? Y decía así, ¿no? Y como hemos leído aquí, ¿no? Llega ese día, ¿no? Dice que en los primeros 3 versículos nos decía que Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, ¿no? Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Y dice: ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños, como a niños de pecho, a bueyes como ovejas, y a camellos y como asnos. Aquí vemos que eh, lo que el Señor le dice es claro, ¿no? Saúl tenía que atender al llamado, ¿no? Saúl convoca al pueblo. Saúl convoca, dice el versículo 4 y 5, ¿no? Que Saúl convoca al pueblo y a todos sus hombres, ¿no? Y, y fue a Amalek, ¿no? Y fue para allá, ¿no? Y formó este ejército, ¿no? Para acabar con todos los amalecitas, para atacar a los amalecitas, ¿no? Saúl se dio cuenta que vemos que junto a ese pueblo vivía otro pueblo, ¿no? Quienes no tenían conflicto, dice, ¿no? Que eran los ceneos, ¿no? Entonces les dice que se aparten, ¿no? Para que ellos puedan, ¿no? Pasar. Entonces vemos que eso son los ceneos, ¿no? Que se quitaron de en medio y Saúl tuvo campo libre, dice, para pasar, ¿no? Y atacar a los amalecitas, ¿no? Eh, pero vemos que bueno, que lamentablemente pues no siguió todas las instrucciones, ¿no? Con exactitud las instrucciones que Dios le dio, ¿no? A través del profeta Samuel. Y dice que sí, Saúl derrotó a los amalecitas, ¿no? Destrozó a los amalecitas, pero derrotó a los amalecitas, pero aquí vemos como eh, vemos que a Dios, ¿no? En el versículo 10 y 11 dice que a Dios le dice, el Señor le dice a Samuel, ¿no? Me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Aquí vemos como Saúl, ¿no? Es una obediencia a medias, ¿no? Porque las instrucciones que Dios les había dado a Saúl habían sido muy claras, ¿no? En una palabra le dijo: destruye todo, pero no lo hizo así. Saúl se creyó más justo y más inteligente a lo mejor que Dios, y eso le costó muy caro, ¿no? Como lo vemos aquí más adelante, ¿no? Y ahí vemos que, que, que la obediencia de Saúl no es total, sino es a medias, ¿no? Y tenemos que reconocer y aprender que a Dios no se le pasa nada por alto, ¿no? No podemos complacerlo con una obediencia a medias, ¿sabes? No podemos complacer a Dios con una obediencia media, ya que para Él eso equivale a desobedecer, ¿verdad? Y Dios vio lo que Saúl hizo, ¿no? Y se lo hizo saber a Samuel. Samuel se consternó, ¿no? Al oír las palabras de Dios, ¿no? Entonces, preocupado, pues, por Saúl, dice que decidió salir a buscarlo, ¿no? En el versículo 12, ¿no? Dice que Samuel se levantó muy de mañana para ir al encuentro de Saúl
y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel. Y he aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal, ¿no? Y vemos que cambia, ¿no? El orden de Dios. Dice que cuando uno cambia el orden de Dios por aquello que uno cree que es mejor, pues uno termina haciendo un ídolo de uno mismo, ¿no? Y eso fue lo que sucedió con Saúl, ¿no? Él se creyó tan bueno, a lo mejor que dice que edificó un monumento para levantar su nombre. ¿Cómo nos podemos engañar a nosotros mismos, verdad? Saúl no creía haber hecho nada malo a lo mejor, pero él no había cumplido con la misión que Dios le encargó. Él no cumplió con toda la misión. Pero no reconoció, ¿no? Pero no reconoció, ¿no? Que con haber guardado al rey y a lo elegido del ganado, estaba desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Y Samuel, pues, eh, dice que Samuel, ¿no? Vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas del Señor. Dice: he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel le dijo: ¿qué es este válido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Dice que aquí vemos que Saúl, él no obedeció, ¿no? Aquí vemos que las órdenes de Dios fueron claras y él no obedeció, ¿no? Por completo, ¿no? La orden del Señor, sino que decidió, él pensó que era una idea mejor, a lo mejor, ¿no? Que la de Dios, ¿no? Decidió traer, ¿no? Parte de eso, ¿no? De ese botín, ¿no? Pero las cosas no son así, ¿no? Y Samuel se lo explicó, ¿no? Porque la orden era destruir todo y él pensó que su idea era mejor, a lo mejor que la de Dios, y decidió pues traer parte del botín, ¿no? Pero dice el versículo 16, ¿no? Dice el versículo 16 al 19: dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo: no es verdad que, aunque eras pequeño en tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y el Señor te envió en una misión y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Aquí vemos, ¿no? Que aquí vemos cómo dice el versículo 20: entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Aquí vemos, ¿no? Como Saúl, ¿no? Dice que hay en estos versículos, ¿no? Se repiten algunas veces, ¿no? Cuando dice Saúl, ¿no? Habla de ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y vemos que varias veces lo dicen, ¿no? Aquí en la palabra de Dios, el Señor tu Dios, como si no fuera el Dios de Saúl, ¿no? Y tenemos que aprender. Aquí nos enseña, ¿no?
la palabra de Dios nos enseña, ¿no? En esta historia nos enseña una gran lección, ¿no? Que Dios lo que quiere es obediencia. Dios lo que quiere es obediencia. Dios no quiere sacrificios, ¿no? Y a veces creemos que hacemos grandes cosas, ¿no? Por Dios, pero si eso no es lo que Él quiere, entonces la obra es de balde, ¿no? Y esto fue lo que le explicó Samuel a Saúl, ¿no? Que Samuel le dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Dice en el versículo 22 y 23, ¿no? Y he aquí, dice Samuel, que el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey, ¿no? ¿No? Aquí vemos, ¿no? ¿Qué es lo que espera, ¿no? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros, ¿no? Nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? Y Dios lo que espera de nosotros, pues es que lo obedezcamos, ¿no? El único sacrificio que Dios espera de nosotros es nuestra máxima obediencia, ¿no? Agradar a Dios. Es lo que espera Dios de nosotros, sus hijos, ¿no? Espera nuestra obediencia. Dios espera nuestra obediencia, ¿no? Y Dios espera nuestra máxima obediencia. Dice que, bueno, a lo mejor Saúl se arrepintió, ¿no? Saúl pareció, ¿no? Estar arrepentido, ¿no? Saúl parece estar arrepentido, pero a lo mejor se arrepintió genuinamente. Tenemos que entender, ¿no? Que en nuestra relación con Dios, tenemos que entender que el punto de partida debe ser la obediencia, ¿no? Esa es eso es lo que tenemos que hacer, es nuestra porción. Sin obediencia, ¿cómo podemos mantener una relación con Dios, verdad? ¿Cómo podemos mantener una relación con Dios si nosotros no obedecemos? Si nosotros no obedecemos, ¿no? Dice que en el versículo 24 y 25, que entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y escuché su voz. Ahora, pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero dice que Samuel sabía que el arrepentimiento del rey era superficial y no era desde lo más profundo de su corazón, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa, no? Pues que él tendría que vivir, ¿no? Las consecuencias de sus actos, ¿no? Y las cuales fueron tremendas, ¿no? Y eso es lo que pasa, que cuando no obedecemos al Señor, ¿no? Nosotros pues tendremos que vivir con esas consecuencias cuando somos hijos que no obedecemos su palabra, sino que vamos buscando nuestro propio bien. Cuando nos va mal, pues tenemos que vivir esas consecuencias, ¿no? de la desobediencia, ¿no? Dice el versículo 26, pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor. Has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito, dice. Dice el versículo 30, ¿no? Y Saúl dijo, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Como decía antes, ¿no? Como Saúl dijo, tu Dios, ¿no? Como si no fuera el de él, sino solo el Dios de Samuel, ¿no?
aquí vemos que, bueno, Saúl lo que hizo fue hacer un poquito eh, el show para impresionar al pueblo, ¿no? Pero vemos que Samuel regresó porque todavía tenía una misión que cumplir, ¿no? En el versículo 31 al 33 dice que volvió Samuel, volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. Entonces Samuel dijo, traedme a Agag al rey de los amalecitas, ¿no? Y rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente. Y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijo, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante de Samuel en Gilgal, ¿no? Mira lo que hizo Samuel, ¿no? Y, y, y dice el versículo 34 y 35, y luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa de Gibea de Saúl. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Aquí vemos cómo dice que se fue, ¿no? Aquí vemos cómo Samuel, ¿no? El profeta Samuel, pues ya se desligó por completo, ¿no? Del rey Saúl, ¿no? Y claro, y eso pues es un día triste, ¿no? Porque el profeta Samuel, ¿no? Triste, ¿no? Porque vemos que cómo comienza, ¿no? La caída de Saúl, ¿no? Eh, pero bueno, aprendemos, ¿no? En esta lección, ¿no? Como la idolatría, ¿no? Podemos mirar en el versículo 23, ¿no? Eh, aprendemos que el profeta Samuel, compara la rebelión y la desobediencia con la adivinación, la idolatría, ¿no? Y la iniquidad, ¿no? Eso lo leemos en el versículo 23, ¿no? Y ¿por qué dice que por qué hace esta comparación, ¿no? Pues a simple vista dice que parecía que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero sin embargo la esencia es la misma, ¿no? Dice. Y bueno, y tenemos que aprender, ¿no? que tenemos que aprender, ¿no? Que bueno, que lo que el Señor más demanda de nosotros es obediencia, ¿no? Es obediencia y no una obediencia media. Con el Señor estamos totalmente o no estamos, ¿no? No podemos tener un pie en los caminos del Señor y otro pie en el mundo, ¿no? Porque aquí vemos como las consecuencias son terribles, ¿no? Cómo Saúl fue desechado, ¿no? Y, y vemos, ¿no? Y eso es lo que quiere Dios, ¿no? Que aprendamos, ¿no? Que vayamos creciendo, ¿no? Porque cuando obedecemos al Señor, el Señor pues, mira, puso a Saúl como rey y, y, y vemos, ¿no? Como el profeta también Samuel se entristece, ¿no? Dice que lloraba, ¿no? Porque cuando eso le pasa a nuestros líderes también, ¿no? Un líder de nosotros cuando ve que un discípulo, ¿no? No hace las cosas bien, eso a los líderes les duele, ¿no? De saber que los discípulos no están obedeciendo como tienen que obedecer, ¿no? Y cuando un discípulo se desvía, pues eso también le duele a los líderes, ¿no? A nuestros pastores, como le dolía a Samuel, ¿no? Y tenemos que aprender que bueno, hay veces que pensamos que porque vayamos a la iglesia y sabiendo que hemos hecho cosas que no teníamos que hacer, a veces pensamos que bueno, pues que con a lo mejor que con poner el diezmo, con ofrendar o voy a hacer una alabanza, ¿no? Ya pensamos que bueno, intentamos solucionar los problemas, ¿no? Esa desobediencia, pero no es así, ¿no? Y vemos las consecuencias. Saúl fue desechado, ¿no? Y lo mismo que lo que Dios nos da, Dios quita, porque Dios es bueno y es misericordioso, pero también es un Dios de justicia.
y cuando ve que no hacemos las cosas bien, que somos hijos desobedientes, el Señor quita todo lo que nos haya dado. Mira cómo quitó a Saúl de rey de Israel, lo desechó. Y si nosotros no obedecemos, el Señor también nos aborrece, nos desecha, porque Él busca lo mejor para nosotros. Bueno, a orar, vamos a orar y vamos a decirle al Señor, ¿no? Que bueno, que queremos obedecer, ¿no? Y hacer su voluntad y no la nuestra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bondades, Papá de los cielos. Yo en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra y por tu amor. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, amado Dios. Gracias por enseñarnos, Papá de los cielos, que tú lo que buscas de nosotros, tus hijos, Señor, es que seamos unos hijos obedientes, que seamos unos hijos obedientes a tu palabra, Señor. Aquí vemos como Saúl, Papá de los cielos, no te obedece, Señor, te obedece a medias, Señor. No hay una completa obediencia a lo que tú le mandaste, Señor, cuando le mandaste a destruir todo y que no dejara nada, Señor. Pero aquí vemos como Señor no obedeció por completo, papá. Y a lo mejor como a sus ojos, ¿no? Vio cosas que eran buenas, Señor. Y vemos que hay cosas que ante nuestros ojos nos parecen buenas, papá. Pero sabemos que cuando tú demandaste a Saúl que destruyera todo, es porque sabía que no había nada bueno, Señor. Y eso es lo que tú quieres para nosotros, tus hijos, hermoso Rey. Tú quieres una completa obediencia de nosotros, Señor. Que te obedezcamos a ti, que te agrademos, Señor, en cada cosa que hagamos. Tú buscas esa obediencia de nosotros, hermoso Rey, no una obediencia media, papá. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana, hermoso Rey. Gracias por tu palabra y por tu amor. Gracias por enseñarnos, Señor, a no mezclarnos con las cosas del mundo, hermoso Rey. Porque sabemos que hay muchas cosas, Señor, en el mundo que nos llaman la atención, papá. Pero tú sabes que no son buenas, hermoso Rey. Y yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra, hermoso Rey, que el obedecer es mejor que los sacrificios, Señor. Gracias, Papá de los cielos, porque eso es lo que tú más demandas, Señor, que seamos unos hijos obedientes. Yo te alabo y te bendigo, Papá de los cielos, y te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la vida de cada uno, Señor, de cada integrante, Señor, de esta iglesia tuya, Papá, de todos los que conformamos esta iglesia, hermoso Rey. Yo te doy gracias por sus vidas, que tú bendigas sus vidas, Señor, que tú cada día vayas haciendo un corazón conforme al tuyo en nuestras vidas, Señor, porque eso es lo que a ti te agrada, papá, que seamos unos hijos conforme a ti, Señor, que tengamos un corazón conforme al tuyo, Señor, que cada día que pase, Señor, podamos agradarte con nuestras vidas. Yo te alabo y te bendigo, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Amén y amén.